Una regresión. Estás teniendo un brote de crecimiento, Restrepo. Estás teniendo un brote de crecimiento. Estos primeros 40 años de mi infancia me están dando muy duro. ¿Qué más, papá? ¿Qué más, papá? Muchachos. ¿Bien o qué? ¿Cómo vamos? Muchachones, ¿cómo estamos? Muy bien, hombre. Valioso. Señor oyente, nosotros hablamos un ratico caspa, calentamos motores, nos divertimos, nos entretenemos, nos damos un poco a conocer para que usted sepa quiénes somos y por qué estamos hablando de estos temas. Pero si usted quiere ir directo al tema porque le llamó la atención el thumbnail, bien puede y adelántese más o menos al minuto 10 y ahí ya nos vas a encontrar hablando propiamente del tema que te interesó. Muchas gracias. Exactamente, muchachos. Entonces, bueno, arranquemos hablando caspita. Hoy ¿Qué manda les Gómez, parece? listo. A ver. ¿Qué les parece si hoy no arrancamos con un fun fact, sino un facto random? Bueno, ¿quién va a arrancar, pues? Pero es un fact, o sea, un hecho de cualquier cosa. Lo que sea. Yo para Sin arrancar, presión. yo para arrancar. Para ponerles un poco de presión aquí a ustedes tres. Vea, pues. Ah. Este me Ustedes lo. tres. ¿Alguien más nos está nosotros tres, acompañando nosotros. aquí? Perdón. Es que Pucha susto, yo, man. yo hablo de mí en tercera persona. 1 de cada 3 hombres, y esto está comprobado, 1 de cada 3 hombres, aquí estamos, 1, 2, 3, 1 de cada 3 hombres se depila las cejas. Y yo no soy uno de esos. A mí me quedan 2. Vea este espeluque. Yo sí la estoy viendo muy pulidas, López. Esa me era muy pulida, men. No, Sí, ¿qué van a hablar ¿cómo le dicen a eso? El arco. El Es el arco muy, No. pronunciado. Restrepo se tendría que quitar las gafas y mostrarnos, men. Sí, señor. Sí, yo también quiero que Restrepo nos muestre. Padre, pero vení, o sea, López está usando la técnica de negar o que esas cejas están perfectas. Sí, no, pues según él nació así. Yo nací así. Parce, lo que Yo pasa nací es que pulido, yo nací pulido. López me la puso muy dura porque es que este episodio no es de fun facts, pero yo tengo un fun fact relacionado. Tírelo. ¿Puedo cambiar el facto por un fun fact? No, pues No, tira el fun- fun fact, pero Es que imagínate que por herencia, mi papá también en muchas ocasiones se ha tenido que bajar un poquito las cejas o como máquina de afeitar, pues de motilar, pues cierto. No sé, la cuchilla se digamos pasa a las 5. 5, pues. Sí, porque Ya. sí, y yo también, porque si no, hay unos pelos Vio, todos volados. ustedes. Ya. Pero un día yo no me acordaba qué número era. Y me pagué como la 2 o la 1. No. Te hiciste la rata en las cejas. Y entonces yo dije, pero yo no iba a decir nada. Llegó Manuel y se asustó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y yo, ¿qué me pasó? ¿De qué? Pero no te las querías tatuar, pues, o sea, te las hubieras podido las tatuar al hubieras menos mientras te crees. Así para que quedaba así como una señora, así. Sí. Nada, parce, y cómo es que es la vuelta que las cejas, menos mal, crecen como rápido. O sea, yo como al mes ya estaba normal. Yo había escuchado que las cejas no crecían, no, pero Parce, pero sabes que me crecieron normal, como al mes, yo ya como si nada. ¿Qué Pero sí entonces- pasó? Que en la semana como 1 y medio tenía la foto del pase, de renovación del pase. No voy a mostrar mi pase, pero tengo recordatorio. Es que no, Sí, en sí. ese. Recuerdo. Sí, eso es preciso en esa semana. Ay, Uno le toca preciso, güey. pasaporte, cédula, pase, Todo, todos. todo, Y eso todo, ya todo. 10 años. O sea, prácticamente usted estuvo sin cejas 10 años. Para mí, usted estuvo sin cejas 10 años. 10 años. Restrepo. Güey. Sí, parce, Oye, tengo un yo tengo amigo una que me pregunta. vio muy reciente, como si era el día 3, y era impactado. Todavía esta historia le causa muchas gracias. Muchas Parce, gracias. Entonces, si el a mí amigo me- nos está escuchando, saludos. A mí me pasó algo similar, pero. No, pero espera, que yo tengo una pregunta con respecto Sí. al crecimiento de las cejas ¿Qué? que yo creo que es una pregunta válida. Restrepo dice que las cejas crecen, pero solo crecen si se las cortan. Si vos no te las cortas como yo, que nunca me la he cortado, nunca me han crecido más. O sea, ellas cómo saben Claro, que... llegan a un tope. Sí. Exacto. O sea, ¿cuál es el tope de la ceja? ¿Cuál es el tope de las cejas? Eso es muy O sea, interesante. la ceja llega a un punto donde el folículo dice ¡Ya! Y ya no más. Pero si medio la trimeas, Y ahí no sí te te doy crece. más. Eso es muy loco, men. O sea, el cuerpo es Total. eso es muy loco. ¿Mm? Bueno. Ahí Entonces, ya ¿cuál es va. el facto? ¿Cuál es el facto, Restrepo? Pues no, men, el facto, pues aparentemente es ese, que la ceja, particularmente, a diferencia de otras partes del Nah, cuerpo, crece hasta un punto y hasta ahí llega. Póngale Y 0. hasta ahí llega, sí. no. Que las cejas solo crecen si se cortan. Sí, Que ya saben, si y- se cortan ya va a crecer.
No, el facto es que las cejas no tienen un tope mágico de longitud, sino una fecha de caducidad muy temprana. Entonces, su fase de crecimiento es tan corta que justo cuando alcanzan entre 1 y 2 centímetros, su tiempo se acaba y se caen, pero son reemplazadas por nuevos pelitos o vellos capilares, no, serían vellos, que, que bueno, esto es Bellos escalonado entonces. oculares. Entonces, por eso siempre parecen tener la misma Ah, longitud. ¿Cómo les parece este facto? El facto que les traigo el día de hoy tiene que ver con algo muy, muy interesante. Entonces, parce, ¿ustedes sabían que cuando la abeja obrera encuentra comida, va a la colmena y le comunica a las otras abejas que hay comida y dónde hay comida? ¿Sí o no? sí. La cosa es que lo hace con la danza del meneo. O sea, la abeja va Ah, ahí y Menea. empieza, está y abajo. empieza a menear. Sí. Y dale, y dele. Ujú. Ra, ra, ra. Sí. Y así, ¿no? Así, y así Él le comunica. así comunica. Así se dan Ok. cuenta las otras abejas a qué distancia y dónde está la comida. Así que ¿Cómo? exactamente en qué dirección Ok. y en qué distancia. Una Según el meneo. Por eso, parce, ra, ra. es Muy importante meneo, saber bailar. un meneo coreográfico. Muy importante saber bailar y se llama la danza del meneo. Ve, Em, ok, interesante, Sí, interesante. interesante. parce, sí, Ya sé qué sí, hacer es cuando Luisa como, me pregunte dónde está la comida. es que, Amor, ¿ya sirvió? Sí, mi amor, espera, ya le digo. Mm, 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 ra, mm. ra, ra. Parce, lo más particular es que es un lenguaje demasiado preciso. O sea, Es que por esa era mi pregunta, o sea, ¿qué cambia en el meneo para qué tiene que cambiar en el meneo para que indique dirección, distancia y quién sabe qué más? Mm. pues, Si es no sé. libre, si es gluten free, además que debe tener muchas cosas lo que ellas No, comunican, no, si es ¿cierto? gluten free, debe ser un twerking, el Es un berraco, esa twerking abeja. ahí, gluten free, y me imagino que después tiene que empezar a preguntar las alergias, venga, ¿quién es alérgica a qué? Porque también me encontré otra tiquis, entonces parce. Mm, Sí, ya tiene que saber un montón de Es vainas. interesante eso del meneo. sí. Muchachos, entonces, este facto va muy conectado con el tema de hoy, para que entremos en materia, ya que hablamos tanto aquí, y es la comunicación, ¿cierto? La comunicación de nosotros con nuestras hijas, ¿cierto? ¿Qué tan Brutal. eficiente y en qué nos estamos desgastando a la hora de comunicarnos con nuestros hijos? ¿Sí? Entonces, parce, cosas como cepíllate los dientes, hay que cepillarte los dientes, te debes cepillar los dientes, ya te cepillaste los dientes. O sea, qué tan bacano sería simplemente llegar y, "Yeah, Eh, eh, y ¿Vos ya, no viste entendió, el, fue y se, la, El meneo. y se lavó los dientes. ¿No? yo les, Puro meneo, parce, pura Yo danza me de entusiasmé meneo. porque pensé que Pare, de eso se iba a tratar el episodio. Cuando dice que estaba relacionado, yo, vamos, mijo, vamos a hablar del meneo. Ya estaba contento, pero también es válido que se hable de la comunicación, sí, no, después sí, podemos hacer un episodio de perreo. del perreo intenso. no En este vieron momento vamos a hablar de comunicación infantil y crianza. no vieron yo les mandé un meme de un man viendo una estrella fugaz. Es que, rápido, tengo que pedir un deseo. Es que Sí, ya la quiero que vi. mis hijos me hagan caso a la primera. Y la estrella fugaz se echa para atrás. Dice que no. Sí. Nope. No. Vamos a compartirlo, sí. Ah, Está bueno Está ese. muy No lo bacano. había que me visto. escuchen a la primera vez. Güey, madre. Ese sí es muy bravo. Parce, entonces, bueno, a ver, el tema de lo repetitivo y lo que no repetimos mucho o no sabemos o no estamos muy conscientes de que tanto lo repetimos como el te amo, qué bueno que hiciste esto y todas esas palabras de acompañamiento y apreciación, ¿sí o qué? Adicional, pues a eso es la forma en que se dicen las cosas, ¿cierto? Porque lo que no decimos, lo que decimos y la forma en que lo decimos, El ¿cierto? cómo. El Entonces, tonito, el tonito. Es que ese es el el tonito, problema es el tonito. Mm. exacto, exacto. Entonces también el refuerzo, pues que hacemos muchas veces en lo que no deben hacer, pero no lo balanceamos con lo que nos gusta que nuestros hijos hagan, ¿cierto? Como que, "Hey, que a mí me encanta tú como pintas, me parece tan bacano como pintas, que nota a ti como te gusta leer, que bacano que, no sé, o sea, todos esos punticos que de alguna manera cuando son comportamientos muy positivos,
nosotros como papás en algunos momentos nos podemos llegar a sentir como merecedores, ¿cierto? Como que, claro, esa es la educación que yo le estoy dando, esos son los frutos. Ey, Y, y no necesariamente, ¿cierto? O sea, son los niños también creciendo y haciendo lo mejor eh, posible y que quizá eso lo están haciendo no porque uno se los enseñó necesariamente. Puede que eso lo estén replicando de sus amigos que están bien relacionados o de otra cosa y que lo que uno les está enseñando sumó, bacán. Pero sí validarles mucho ese tipo de comportamientos y de cosas por medio de la comunicación, ¿sí o qué? Entonces, em, quisiera que ahondáramos en varias cositas aquí, porque que en este podcast pasamos muy bueno, porque no hay una respuesta única, todo se puede ir por muchas ramificaciones. Y es que no hay una fórmula, ¿sí o qué? No hay una fórmula de cómo hablarle a los hijos, en lo absoluto. Pues, de hecho, cada hijo entiende de manera completamente diferente, y lo vivo día a día, porque con mis 2 hijas yo digo: "No, pues que yo he sido el mismo, hasta cierto punto", ¿cierto? claro. Entonces, deberían de entender igual, todo debería ser como muy similar, pero, parce, completamente diferente, parce, completamente diferente. Te entiendo. Men, pues, lo que vos decís tiene muchas ramificaciones y no todo el mundo, pues, como que, digamos que responde a los mismos estímulos o a la misma manera, pero creo que si hay una muy clave y es como no hablarles, pues, y yo creo que esa no es una, no es ni siquiera una discusión, porque yo creo que es de mucho sentido común que hablar va, pues, hablar utilizando la ira o la amenaza o el volumen, ¿cierto? Como el grito, pues, Ujú, como herramienta. Pues yo nunca, yo podría decir, no sé, pues creería yo, que nunca va a ser efectivo y nunca va a tener una respuesta que realmente construya, ¿cierto? Puede tener una respuesta, puede ser un llamado a la acción y puede llevar a una persona, pues digamos, como a realizar una acción, ¿cierto? Recógeme eso de ahí, que me recojas eso de ahí, pues lo va a recoger, sí o qué. ujú, Pero lo que, esa manera de comunicar lo que, pues el mensaje que da, lo que construye, lo que logra, pues no creo que sea nada positivo. Em, creo más que ese es el tema de la comunicación efectiva. Lo que a mí me parece eso es la comunicación efectiva bajo momentos de estrés, bajo momentos, digamos, un poco donde hay afán, donde hay tensión. ¿Sí o qué? Esa es la que a ujú, mí siempre me ha parecido muy clave y muy tesa, pues. ¿Sí o qué? Porque lo que vos decís, los refuerzos positivos, yo siento que cada día los veo más comunes en la gente, en los amigos, en la calle, como que veo la gente muy conectada en reforzar las cosas buenas. Veo muchos videos de gente que dice como que no, es que con mi hijo yo no lo regaño por las materias que perdió, por el examen que perdió, pero lo felicito por el que, sino que lo felicito por el que ganó y trato de reforzarle esas habilidades en las que es bueno y cosas así. Entonces, yo creo ujú, que en momentos, pues, en momentos positivos, donde todo está bien, donde tu hijo logra algo, donde te hace caso, donde te ayuda a limpiar sin problema, donde tal cosa, pues, es fácil comunicar, ¿sí o qué? Es fácil mostrarles cariño, apoyo, guía, etcétera. Pero cuando no, cuando van en contravía, men, madre, ahí sí quiere sacar uno el cruce grizzly con oso polar, le cuento. Ahí sí que No, sacaron el total. grizzly. Y es uno cómo se amarra y cómo se contiene, ven, porque es que el grito soluciona. ¿Sí o qué? El grito soluciona. Ujú. Pero ¿cómo Te hace cumplir la soluciona? acción. Exacto, hace cumplir la acción, pero ¿y? ¿Y qué? Pues yo por ahí me estoy viendo una serie muy vieja que se llama Malcolm, Malcolm in the Middle. No sé si la conocen. Ujú. Sí, 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 Y uno de los sí. personajes, que es la mamá aborda todo desde la ira y desde el estrés y todo es a punta de gritos. Y ese es el chiste, ese es el chiste. Y en estos días había un episodio en el que la mamá y el niño, pues el protagonista están en el psicólogo y el niño le dice que es que la mamá siempre pues lo ha hecho sentir con miedo y terminan pues los dos llorando, abrazados, pues pidiéndose perdón uno al otro, y etcétera, ¿sí o qué? Pero yo decía, eso es más, o sea, a más allá del chiste, eso es, pues es Mm, muy profundo.
Sí, ¿o qué? Es muy profundo. Y bueno, no quiero alargarme mucho, pues, No, pero sabes pero que no sé. a mí me parece que lo que acabaste de tocar, esa serie, y hay otra que casualmente se llama muy similar, que se llama The Middle. The Middle, sí, sí, sí. Me la empecé a ver de nuevo en estos días con las niñas casualmente, y Sí, parce, me ha hecho sentir muy bien, me ha hecho sentir muy bien sí, porque sí, sí. claramente ellos se van por el tema de la comedia, ellos se recuestan un poquito más de lo que, pues, debería ser, pero es una familia muy ahí en la mitad, ¿cierto? Como que, Sí, ay, les da pereza y no, ¿cuál? Que pero que dentro de todo uno tiene esos espejitos y como que uno se identifica con algunas cosas cuando uno está bajito de energía o cuando las cosas no están, mejor dicho, no son una familia perfecta. Y uno ve reflejado eso en televisión, cuando normalmente en televisión es el extremo de la familia horrible o la ujú, familia maravillosa y todo claro, es son luces y centellas, pues, es bacancito porque uno dice: "Ve, esto existe, ve, yo no soy el único, ve, esta gente le dio claro. pereza y pidió domicilio, ve, al otro día volvió y pidió domicilio porque volvió y les dio pereza". Sí, La sí, cosa es sí, que sí, ellos sí sí, piden domicilio todos los días, entonces claro. pero sí, es bacano, parce, esas cosas. Entonces, pues, como retomando un poquito el tema de comunicación directamente, yo creo que hay una falsa concepción que uno se vende, y es que, como en los idiomas, vos aprendes inglés y el inglés es inglés, ¿sí o qué? Y ya. Y entonces vos ya sabes inglés. Y pasa un año y antes sabes más inglés, pasan 2 años y sabes más inglés, y así, Ujú. o cualquier otro idioma. Con los hijos no, con los hijos no. O sea, con los hijos lo que yo he vivido es que yo tengo que aprender el berraco idioma como cada 2 años, porque, parce, yo como que entiendo qué quieren y sé Ya, cómo acercarme sin que me muerdan y que todo pase maravillosamente. sí, Y a los 2 años ya eso otra no me cosa, funciona. Parce, ya eso no, ya no hay es más, en este momento estoy teniendo ese claro, idilio con una de mis hijas, y es que ya el idioma que yo hablaba con ella ya no funciona. mm, Entonces ya la comunicación tiene fricción, ¿cierto? Y Voy a hacer la eso pregunta, Gómez, frustra, si, y pues, eso o por lo frustra. menos internamente, ¿es la mayor o la Claro. menor? Solo para saber, porque la mayor está entrando cerca de la adolescencia, entonces yo Ah, no, no, asumiría que no, es la no, mayor, no, no, pero no, ¿se no hay puede ningún saber problema. o? Sí, 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 claramente, claramente, Ujú, claramente es con la mayor. Entonces, pero a ver qué pasa. Si bien el lenguaje con cada hijo es diferente, el mayor sí te va dando luces de más o menos el timing, ¿cierto? ¿cómo es la Que va a vuelta? ser con Ujú. el segundo. Por ejemplo, a los 4 años ya va a empezar a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Nadie sabe, eso es un misterio, parce, claro, de ¿Cómo camándula. así, weón? Pero ya sabes que más o menos por esos lados va a haber va a haber un cambio, ¿sí o qué? Vos sabes que ya va a haber un cambio. Entonces, bueno, con este tema de estar aprendiendo, a mí la verdad me cuesta porque es un esfuerzo muy grande, ¿cierto? Es cada vez más grande. Al principio vos, pues como que te salís muy fácil comunicándote con tus hijos, porque son cosas muy rutinarias, ¿cierto? Es como que vamos a hacer esto, después esto. Pero a medida que ellos van creciendo, se tocan temas tan profundos que te hacen cuestionar muchas cosas que vos quizás ni siquiera tenés claras, ¿sí o qué? Entonces, okey, primero, ¿cómo la entiendo? Y segundo, ¿cómo la comunico con mis hijos, cierto? Porque, parce, uno es como que, ve, si será así o no será así. Pero igual se lo voy a decir porque tengo que decirle algo. ¿Sí o qué? claro. Pero más allá de toda la corriente filosófica y la profundidad que vos le quieras dar a cualquier tema, que este no es el episodio para ello, es que haya esa conexión con tus hijos, con cada uno de tus hijos, que vos sintas que hay esa conexión, o sea, que esta persona sí te está entendiendo lo que vos estás hablando, así tenga sentido, así no tenga sentido, Y yo ¿sí? creo que pues, decime vos qué opinás, pero yo pienso que ese trabajo, ese esfuerzo en que haya una comunicación, pues, si se supone que es una comunicación,
en dos sentidos, ¿cierto? Pero yo creo que el esfuerzo es 100% de uno en hacerse entender y lograr que lo que uno está comunicando tenga el impacto, ¿cierto? O que comunique o lograr que lo que uno está comunicando sea efectivo y recibir lo que ellos le dicen a uno, o sea, y tratar de leer lo que ellos le dicen a uno de la manera como lo digan. A ver, pongámosle pronto en palabras más, un ejemplo más concreto. No ejemplo, pues, pero con palabras más fáciles. Yo creo que uno les dice algo y uno trata de, uno hace el mayor esfuerzo en hacerse entender. Primero, hablando el lenguaje de ellos y así se hace entender uno, ¿cierto? El lenguaje de ellos en ese momento, como lo está diciendo, que va a ir cambiando. Entonces, uno te quiere evolucionando con ellos y ser muy consciente de que por qué están pasando y cómo necesitan que uno les diga las cosas. Entonces, yo pienso que ese esfuerzo es 100% de uno observarlos y entenderlos. Pero creo yo que la manera como ellos comunican a uno, como viene de tantas etapas, tantos cambios, hay tanta presión social, ellos ven tantos ejemplos, están tratando de replicar, están buscando su identidad. Yo creo que uno también tiene que ser lo suficientemente fuerte para no dejarse afectar del tonito que ellos usan con uno. ¿Sí o Ujú. qué? Y entenderlo como una etapa. Em, ¿Por qué te lo digo? Porque ven, o sea, el comunicarme cuando yo era adolescente no era la manera más efectiva. Pues yo sé, yo creo que yo fui, sobre todo con mi hermano mayor, cuando él y yo hablábamos, él me lleva 5 años y yo ahora soy consciente pues, que qué pereza yo, pues, en esa época. ¿Me van a entender? Yo sí que, "Uy, ya este Andrés Meralocha, parce, como es que, cierto, yo era como medio histérico, como medio chispita, como que todo, pues, todo, "Ey, no, entonces conmigo no, ¿cómo es que la cosa?" Pero ya, sí, o que como todo aletoso, como decíamos en ese Sí, entonces, aletosito. Sí. aletosito. Sí, o qué, pero era porque uno está tratando de entender uno qué quiere, cómo es, aparte que en ese momento hay mucha presión de cómo te ve la gente, el qué dirán, o sea, uno todavía no tiene el carácter para decir, ay, que piensen lo que quieran de mí, por más que uno quiera eso, pues socialmente no es fácil, ¿sí o qué? O sea, ¿para qué vamos a hablar caspa? Pues aquí a todo el mundo en algún momento le importó lo que pensaban de uno, men. Es que estás en una edad en la que quieres que te vean bien porque estás buscando gustarle a una peladita o porque quieres hacer parte de un grupo de amigos, pues, que son cool, ¿sí o qué? Entonces, claramente uno trabaja mucho en su imagen y en el cómo lo perciben. Entonces, creo yo que ahí estoy hablando un poquito de la adolescencia pensando en cómo me pasó a mí. Ujú. Eh, Parce, y No, digamos pero qué que bacán. sí, okey, digamos que yo estuve así probablemente hasta como la semana pasada. Ya de Ah, allá que para acá. estaba joven. No, mentiras. parce, hay una cosa que yo he estado como O sea, ya entendiendo Aletoso, un para poco, aletoso está bien. aletoso, sí, hay una cosa aletoso. que yo estaba entendiendo que me sorprende mucho y todavía Ajá, no la entiendo del todo, similar a lo que dice López. Esta información fue de hace 20 minutos y hace 2 años y hace 10 años. Y es, men, que hay muchos cambios en los seres humanos. Y yo lo veo de pronto ahorita más fácil, o sea, porque mi bebé apenas tiene 2 y medio, casi 3 años. Entonces se habla de la regresión de los tantos meses, de la otra regresión, de la otra regresión. Y el chiste interno en mi casa muchas veces es la regresión de los 35, de los 40, de lo que sea, porque lo que dice López es verdad, o sea, uno constantemente se identifica, digamos, en una regresión. Estás teniendo un brote de crecimiento, Restrepo, estás teniendo un brote de Exacto. crecimiento. Estos primeros 40 años de mi infancia me están dando muy Parce, duro. eso es un facto. Ese es Eso otro es un facto, men, facto. este es Eso un es episodio de completamente factos. válido. Yo no sé, pero yo La sí los he regresión de los sentido, 35. pues. Pues, es que hablan mucho de la Claro, crisis de los 30 y de los crisis de 40. los 40 o lo que sea, Sí, que le exacto, dicen, sí, huevón. que no sé qué tan bien llamado sea. Sí, sí, sí. Ujú. Exactamente. Parce, pero López, ¿qué nota eso que dijiste? Porque hay una canción que le gusta mucho a Emilia, la chiquita, y se llama Brutal de Olivia Rodrigo, Okey, o Brutal de Olivia Rodrigo. sí. Y a ver, parce, si yo a ustedes les digo, ¿a ustedes les gustaría volver a tener, no sé, 16, 17 años? López dice que no. Sí, Restrepo, ¿qué yo dice? sí de una donde compramos el Parce, boleto. parce, yo 300%. Es ¿Dónde venden obvio. eso, parce? Yo creo que Pago no, men. ella. O Yo sea, yo creo sí que yo y estoy no. muy No, contento con mi versión adulta, parce. Exacto, es que sí, pero no le no. demos tanta profundidad.
Exacto, es que Tranquilos, yo creo que uno tranquilos, no puede demos que tanta sí, profundidad. pero no, no sé. Sí, es verdad. O sea, si cuando uno piensa como al momentico, como que hay tantas Válidos. cosas hoy que uno valora que no sé si sería un 100% sí. Si te dan como Bueno, un, Yo, es que, no yo, sé, ay, yo, entonces va no, a un pero, abandonar su chiclecito, familia. No nos volvamos profundo. Ay, va a no, abandonar no, su pero es que, familia para volver a un hacer un chiclecito que me dé No, no, no. no, 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 pero, Que un otra weekend de publica no, adolescente, yo no. sí lo cojo. Sí, pues, o sea, como que a ustedes como que ustedes piensan en la idea y ustedes dicen: Eso fue Sí, bacano, eso fue una etapa bacana, se puede sí. repetir". No es que tengan que cambiar la vida que tengan ahora, pues tranquilos, tranquilos. Las Ve, niñas Gómez, no, pero obviamente yo, uno no va a cambiar eso jamás, pero yo iba a terminar en un punto de lo que está hablando de las regresiones, que no lo terminé porque aquí te da un dato interesante, otro facto. Y es algo okey, que yo aprendí hace poquito, pues, viendo en Instagram y ya consulté y tiene alto grado de veracidad y es cuando llegan los niños como a la adolescencia, hay muchos cambios en el cerebro. O sea, así como cuando la mujer queda embarazada, que me cambiaron la esposa, más o menos algo así puede estar pasando con muchos adolescentes, ¿cierto? Que se aumenta obviamente la sensibilidad emocional, que es lo que estábamos hablando que dijo ahorita López, a mí también me pasó. Está la búsqueda de la identidad, es que yo soy esto, me van a ver así, bla, 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 también verico. Pero adicionalmente hay algo, men, y es que la voz de los padres como que llega, men, a un punto en el cerebro. Pero ¿qué puede pasar? Que como el cerebro está en esos cambios, la misma voz puede empezarse a interpretar diferente. Entonces muchas veces vos dijiste exactamente lo mismo, pero total. en su cerebro el niño o la niña parte lo puede tomar distinto y reaccionar diferente. Entonces a mí eso me pareció súper interesante porque yo no tenía ni idea de que eso podía pasar y es otro facto men, para el episodio de hoy. Sí, ok. claramente, claramente, y que esa es la discrepancia que se tiene con el tema del meneo, de cómo se comunican las abejas, porque ellas se comunican así y siempre es eso y ya, y no cambia. Así la abeja obrera sea un poquito más grande, un poquito más pequeña, así se comunican y todas saben eso y todas saben para dónde es y todo. Con uno no. Y la cosa es que no solamente es con los hijos, porque es que uno siempre es, y es que usted no entiende cuando yo le hablo, o es que era lo que le decían a uno le decían un montón de cosas y uno también ha Ush. caído A mí pues me como en encantó la la que vos vaina de dijiste un día repetir en un vainas. episodio. Mientras que usted viva bajo el techo de esta casa A, B y C. Y ya, me. Exacto, entonces ese es un lenguaje muy que nos tocó a nosotros, ¿cierto? Eh, nosotros claramente en esta generación estamos adaptando otro tipo de lenguaje, lo cual también influye, ¿cierto? Lo cual hace un poquito más complejo más compleja la comunicación, porque partimos de una base donde es como que, vení, estas cosas que no estuvieron como tan bien, que para mí no se sintieron tan bien, pues no tenía que ser pues atrocidad ni vainas raras, pero yo simplemente no las quiero ahora con mis hijas, entonces yo voy a hacer algo diferente. ¿Qué es eso diferente, por Dios? Mm, Entonces empieza uno a hacer las cosas diferente, pero ese diferente uno no tiene ni 5 de experiencia. Primero, usted, pues, es primera vez que tiene hijos, y segundo, pues, es primera vez que usted va a aplicar eso en un hijo, ¿cierto? Usted no tiene un claro. referente de su papá diciéndole eso, de su mamá diciéndole eso. Entonces, usted no sabe usted cómo reaccionó, qué pensó, cómo porque si yo me pongo a pensar en palabras o en cosas que me decían a mí cuando era niño, había una, por ejemplo, y se la voy a tirar acá. Cada que yo preguntaba por cualquier cosa, mami, podemos ir a, no sé, al Parque Las Aguas, qué sé yo. Vamos a ver. Y siempre era vamos a ver, con Mm, muchas cosas. Y yo era, pero era un formal, pues era como una manera de decir, déjame lo analizo, ta, ta, dame ta. pienso, claro, dame tiempo. Ujú. Vamos a ver. Pero a mí ese vamos a ver siempre me molestó un poquito porque yo era como que esto me deja inconcluso, pues esto Claro, deja el tema como que sí. Y que se después sí se resolvió. solucionaba, respondían, pero ahora uno sí trata es como de dar una respuesta como con más cuerpo. A ver, mira, en este momento estamos en esto, luego probablemente esto, o simplemente no se puede y ya, y se cerró el tema, porque no se puede y listo, ¿cierto? Claro. Ujú. Entonces cosas como esas, uno de pronto sí tiene una referencia clara y decir, esto es lo que quiero porque sentí esto o porque no sentí aquello y eso es lo que querés cambiar. ¿Con qué? Ahí es donde también entra la cosa, porque puede que con el con qué tu hijo sienta exactamente lo mismo que vos sentías con tu mamá o con tu papá, ¿sí o no? Sí. Entonces eso lo hace complicado, pero ojo, todo toda esta conversación
me llama mucho la atención porque incluso después de haber preparado el tema y todo, hablando del tema, caigo en el mismo error y es pretender que eso depende de uno, ¿cierto? O sea, que es con mis acciones que mm, yo le estoy permitiendo una buena comunicación, ¿cierto? Que son mis acciones. Y voy a dar un poquito más de claridad con eso. O por sea, favor. el hecho de que yo le diga a mi hijo de la manera más estructurada posible sobre cierta actividad o sobre cierta instrucción, no quiere decir que eso es una buena comunicación, ¿cierto? Yo me puedo leer un libro y decir a los niños de 2 años se les dicen las cosas de esta manera y, y aplicarlo al pie de la letra. A la hora de que vos le vas a decir a tu hijo de 2, 3, 4 años, eso no necesariamente eso va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo decías López, la comunicación es bidireccional, ¿cierto? Exacto. Entonces, yo tengo que saber en qué estado se encuentra mi hijo, mi interlocutor. Tengo que entender cómo está recibiendo la información y, y saber de qué manera decírsela, no porque, sí, yo pienso que esta es la mejor manera de decírselo, porque sí, esto es lo que hay que hacer, según lo que yo he leído tanto, así se le habla a los hijos, sí, puede que sí te entienda, puede que todo, pero yo me he chocado mucho con la realidad de aplicar esas cosas y que mi hija o incluso las dos pues salen como que, no, tengo pereza. Pues, Claro. y salen con Sí. cualquier cosa. Y yo soy, pero Cosa ¿cómo que no estaba en así? el Si esto libro. decía el O sea, libro que no se expliqué. Exacto. podía. ¿Cómo es posible que En el yo te lo libro dije no al pie dice de que la usted me letra, puede lo decir que no. preparé, mejor dicho? Sí. No, exacto. Y entonces, pues, no, y entonces hay un montón de, no, eso es más bonito. Hay un montón de escenarios. Entonces, si esto pasa, si esto pasa, tal, preciso, el escenario es completamente diferente y no estaba listado en el libro. Entonces, entonces yo quedo como que, parce, y entonces, Sí, no, men. ¿qué Parce, hacemos aquí? a mí me encantó lo que A dijiste, ver, pero Gómez. vení. Yo Bueno, tengo no, dale Restrepo un primero la POV, parce. Mi POV es, ve, hay una cosa que el punto dijiste de que es vista. cierta hasta un punto. Eso. Hay un punto que dice que es cierta hasta un punto y es que yo no puedo pretender que con lo que yo le digo ya me entiende o ella va a actuar. ¿Sí o qué? Y eso yo creo que es muy importante porque uno tiene que Ujú. entender que es que uno solo controla hasta donde uno está. Entonces uno sí tiene que, yo creo que esa es realmente la misión de uno. Uno comunicarse lo mejor que puede con la niña o con el niño aplicando técnicas de comunicación efectiva. Ejemplo, no gritar, pues para dar un ejemplo de algo tan básico como eso, ya lo dijo López. Eh, pero también hay cosas como verificar que te entendió, y que me entendiste lo que te dije, o en qué quedamos entonces, ¿cierto? O sea, como uno hacer un chequeo de que te entendió lo que realmente le quisiste decir, algo, Uh, puede ser algo, uh, algo interesante, ¿sí o qué? Entonces yo creo que es importante porque uno, cuando tiene ese approach, parce, uno, qué yo me punto estoy tan válido. me estoy encargando de lo que me corresponde a mí. Y dos, pues lo mejor que puedo hacer de pronto es chequear ella que recibió y también ya uno puede adoptar otras cosas como ver qué tan abierto está a negociar o no negociar, pero a mí me gusta mucho la idea de negociar porque si estamos hablando que la comunicación es bidireccional, vale la pena por lo menos escucharla. Y a mí me parece importantísimo eso, darle la opción de que ella hable, que se exprese, que se sienta empoderada y que tenga la capacidad de decir, es que mi punto también lo pude expresar. Que se apruebe o no se apruebe por la gerencia es otra cosa, porque el papá o la mamá siguen mandando, ¿cierto? Pues o tomando decisiones por lo menos hasta los 18, 19, 20, 21, lo que sea. Pero sí me parece que ese punto es clave. Sí, sí. Y en el tema de, no, es que dijiste algo tan genial ahí, parce. El tema de la comunicación también tiene como una patica que nos puede doler, ¿cierto? Y es que creemos que tenemos una buena comunicación con nuestros hijos cuando ellos nos cuentan absolutamente todo a nosotros, ¿cierto? En el momento en que tus hijos se dan de comunicar algo, no te cuentan cualquier cosa, pues ya crees que no, se dañó ya no hay comunicación, ya sé aquí, esto aquí, ¿qué pasa aquí, ¿cierto? Y no es así, simplemente sienten más afinidad, es como uno con los amigos, ¿cierto? Uno tiene el amigo con el que habla de deportes, uno tiene el amigo con el que habla Claro, de, no sé, de cualquier otra cosa, de estudio, uno tiene el amigo con el que habla de negocios, en fin, cualquier cantidad de cosas. Los hijos también empiezan a desarrollar eso y encontrar eso, sienten esa claro. afinidad, sienten esa afinidad más con la mamá o con el papá, pero cuando ellos empiezan pues como a ponerse más grandecitos, ¿sí o qué? Entonces es un duelito que hay que hacer
eh, y que es duro, la verdad es duro, son como bobaditas, pero es duro porque uno dice: "Ah, yo ya Total, esto es que son no conecto duelitos y tan bien esos como duelen. como Es la que yo creo mamá", pero que no es una competencia, pues, yo tampoco. creería que nosotros como papás creemos que la comunicación es efectiva cuando la respuesta que obtenemos de ellos es la que Es nosotros la que queríamos queremos. escuchar. Ujú. Pero es sí, ¿o qué? Y si tenemos una respuesta Ah, contraria, es como: "Ah, pero entonces, ¿cómo así?". Y uno como: "¿Cómo así? No, pero vení, pues que". Y uno se vuelve muy insistente porque primero uno es el adulto responsable y uno es la autoridad, ¿sí o qué? Se supone que uno es la guía. Entonces uno cree que toda la vida de, pues, de su hijo, uno va a ser esa guía, ¿cierto? Y ellos empiezan a mostrarme, su identidad y su se me fue la palabra, independencia desde muy temprana edad, men. Yo pensé que iba a ser mucho más, pues, mm, mucho más grande. Pero te digo que no, Martina tiene 3 y ya uno empieza a encontrarse con cositas que muestran que ella está buscando su identidad y su independencia, ¿sí o qué? Y uno es como: "Pero vení, ¿cómo así? Ya no me necesitas para esto. O sea, no lo vas a hacer como yo te dije que era la mejor manera de hacerlo porque te llevo 30 y pico de años de diferencia". ¿Sí o qué? Y es Total. como, espérate, ¿cómo así? Es que, ¿aquí qué pasó? Entonces yo Y creo que son es el ego de duelitos, uno como parce. papá y son duelos, claro. Sí. claro. Eh, yo quiero reforzar lo que dijo Restrepo rápidamente porque sí creo que es tarea de uno hacerse entender. Y yo, Es que a mí me pareció brutal eso, parce, hacer sí, ese chequeito. sí. Lo del chequeo es brutal, exacto, es fundamental. Y hacerse Sí. entender es tarea de uno, men, no es tarea de ellos. Y yo creo que uno no, a uno le dicen: "No, es que usted tiene que ser usted mismo y usted no puede ser diferente, tratar de, pues, como encajar con las diferentes personas, bla, 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 bla". Pero yo sí creo que es socialmente, más más mejor, iba a decir dizque más mejor, pucha, Ah, Dios está bien mío, decidido. táquete. Me cacheteo yo mismo, ¡pa! Yo creo que es socialmente accurate. Parce, no, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando con el español? Yo creo Restrepo, que sal del cuerpo de López. Mm. necesitamos un cura viejo y otro joven. Tal. Yo creo que es socialmente aceptable que uno no es la misma, no, uno no se comunica igual con todo el mundo. Es que no todo el mundo tiene la misma manera de recibir la información. Entonces no puede Total. pretender uno que uno es el mismo y llevarse a todo el mundo por delante y venga aquí, no me importa, yo soy yo, porque mejor dicho, a mí nadie me cambia y que vea que berraquera. No, men, eso no es así. Entonces, ¿por qué va a ser así con los hijos también? Em, entonces sí, ese punto de Restrepo me parece muy bacano y lo que decía Gómez también me Parce, es que, a ver, no, a mí me pareció genial y mira que salió, o sea, de lo simple, y no por decirle simplemente al aporte tuyo, Restrepo, sino que me pareció genial, de lo simple salen cosas tan útiles. O sea, yo nunca creo que haya usado ese tema del chequeito y me parece tan importante y lo el voy a empezar chequeo, men, a Yo creo que chequeo practicar. varios. Lo voy a, chequeo cruzado mismo, clave. lo voy a empezar a practicar porque sí siento que en algunas cosas puede mejorar la comunicación Bacán. que yo tengo con mis hijas. O sea, simplemente, parce, qué tan diferente, pues, qué tan difícil puede ser simplemente parar 2, 3 segundos y decir, bueno, mira, entonces, esto fue lo que acabamos de acordar. eh, ¿Estás de acuerdo? Sí, ok. ¿Eso fue? Sí, dale. Bueno, entonces ya sabes Tan, cómo quedamos. amor, tan, me hice entender. Sí, te hice entender. ¿Qué fue lo Sí, que te dije? ¿En qué quedamos? Tan, o oh, exacto, o esa pregunta. Exacto. Genial. Ahí la voy adaptando como según el flow de la comunicación. Tal. Pero Parce, a mí para me ir gustó algo que vos has cerrando, dicho porque también, claramente men. pues nos podemos extender lo que No, queramos en comunicación. no, vení, pero es que hay dos cositas, Gómez, marica, es que a mí me gustó mucho lo que vos dijiste, que yo creo que hay que también resaltar. Hay que entender que ya son personas, pues, autónomas, independientes, tienen sus propias creencias que ya están construyendo, lo que vos me dijiste ahora, absorben cosas de la sociedad, de lo que leen, de lo que ven, obviamente cosas de uno también. Y eso creo que es de los trabajos más tesos como papá, parce, y a mí me cuesta y yo me estoy trabajando mucho para estar lo mejor preparado posible para cuando ya sea como más evidente
y es aceptar a su hija, men, y a su hijo como quieren ellos ser realmente, ¿cierto? Porque es muy fácil uno como tratar de Ujú. pretender a forzarlos a ciertas cosas, que yo creo que eso es lo que va a generar es más daños que cosas buenas. Yo creo que es más relevante es también aceptarlos, men, tal y como vienen. El ejemplo de López es brutal y yo me identifico con ese porque yo con mi hija que tiene 2 años y medio, 3, veo lo mismo, queriendo ser autónoma, queriendo hacer unas cosas de una forma, a su estilo, y yo ahí veces soy como, es que esto se hace así, y luego soy como, ¿quién dijo? O sea, eso yo lo hago así, pero también es válido el nuevo La método que ella está idiosincrasia, descubriendo. ¿Sí o qué? Entonces, eso, parce, y parce. es que, ojo, No, ya, solo iba a decir no, qué total, temazo, pero sí, dale, total, seguí. no, 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 total Restrepo y para los que estamos por fuera del país, eh, es un poquito más fuerte porque claramente de donde uno es, pues la crianza y la educación es muy similar a través de los años. Sí se va ajustando, pero es muy similar. O sea, en los colegios se leen los libros casi que los mismos, porque tiene mucho sentido, ¿cierto? O sea, no estoy diciendo que sean malos y que los tienen que cambiar, pero tiene mucho sentido que se lea este, que se lea el otro y que cuando están en octavo, entonces esto. Entonces son maneras de pensar que que se van alineando como por la misma vaina. Cuando ya estamos en otros países donde la religión no entra a jugar un rol de pronto tan fuerte y todas esas creencias y todas esas vivencias y esas historias ya no entran a la cabeza de uno, que a mí me parecieron muy positivas, la verdad. A mucha gente le puede haber parecido aburrido lo demás, muchos otros se pudieron haber ido por allá y se entregaron a la fe, bacano, pero aquí eso no se promueve normalmente, a no No, ser de que vos los metas a un colegio estrictamente católico, pues, o de Sí, otra religión, pero por lo general todo eso se pierde, entonces vos venís con todas esas cosas de tu niñez, de tu juventud, muy arraigadas al tema religioso, solamente como por poner un ejemplo que puede ser uno de los más grandes, y te encontrás con una hija o un hijo que piensa completamente diferente acerca de un tema que vos decías, ay, no, qué vergüenza, ¿cómo vas a decir eso? No, eso es pecado, ¿sí me entendés? Cosas así, y ahí es donde choca un poquito y uno cree que está mal o uno simplemente pues cree que está fallando en muchas cositas, ¿cierto? No hemos hablado de, pues, o no hemos como hecho la precisión de que el lenguaje, pues, o la comunicación con nuestros hijos no necesariamente es la manera en que les hablamos o lo que les decimos propiamente, sino también es un tema corporal, pues, y la comunicación va más allá de las palabras y eso, pues, todo claro. lo tenemos muy claro. Entonces, también es como, porque yo sí me hago ese heads up de parce, bueno, sí, esto es lo que es que, pero es que le digo esto y no la coge. Y hay veces como que cuando no la coge es como que, a ver, pero ¿de qué manera ella, mi hijo, mi hija me están viendo a mí a la hora que yo le estoy diciendo eso, ¿cierto? Porque no es lo claro. mismo yo llegar y gritar desde aquí, ay, ¿qué hay que hacer? No sé qué, a pararme enfrente de la persona y decirle lo que le quiero decir, que la persona pueda ver que en mis ojos no hay rabia, que en mis ojos no hay estrés, que, ¿sí me entendés? Entonces también Uf, cabe demasiado como brutal. hacer ese análisis Eso es muy de teso, men. sí, le estoy diciendo, a ella le, porque es que, ojo, vos puedes entender, ah, no, es que a mi hija, ella entiende cuando yo le digo ABC, pero entonces también pensemos ese ABC es cuando estás al lado de ella o cuando se lo decís por teléfono o cuando se lo tienes que gritar porque está muy lejos, pero no grito de rabia, sino grito de, ay, de lejanía. Es chévere también pararle bolas a eso porque ahí cambian muchas cosas. Yo sí he percibido que la cercanía en el momento de la comunicación con mis hijas cuenta mucho, ¿cierto? Si se los digo Total, de muy lejos, pierde validez. Y eso me total. Mm, parece pues muy ve, particular. Pero es interesante. que el que les está hablando es su papá, su taita, ¿usted cómo no entiende? No, es como, Sí, no. pues es que le estás restando mucha importancia al no dedicarle un poquito, unos 15 segundos más por ir hasta donde está tu hijo o tu Claro. hija para decirle las cosas y como mantenemos con ese afán de voy gritando, voy haciendo, voy resolviendo. Entonces, Gómez, chévere, tengo chévere eso. unas preguntas y tengo un input.
¿qué te gustaría que tire? A ver, Ah, unas no, pero que preguntillas como un grabemos input. otro podcast. Sí, porfa, es que ese tema está muy brutal. No me quiero extender, son cosas muy Dale, vamos puntuales, cerrando con pero si eso. me las puedes expandir. Y más Dale. porque es que, como vos nos tenés años de ventaja, huevón, entonces vos sos como mi oráculo, Ah, huevón, como adelantame el futuro. no, Vale. seguro, no. Váyase contra ese manto a misa, mijo. No, Parce, aquí yo cuento lo que me ha pasado a mí, pero a que sea experto, pues. ¿te gusta más input o te gustan más Ah, preguntas? Las preguntas mejor, porque además relacionado con lo que eh, estabas diciendo. O sea, vos dices algo muy valioso y es como, por ejemplo, ok. parce, la distancia con mis hijas cuenta mucho a la hora del impacto de la conversación. ¿Cierto? ¿Qué tan efectiva fue? Entonces, lo que os Ujú. decía, si las estoy mirando a los ojos y estoy cerquita de ellas, es muy distinto si estoy, digamos, en otro cuarto pues, o cualquier otro escenario. Eso, men, es válido y yo lo he escuchado ahorita que estoy con una bebé. Entonces, con la bebé, ¿qué te dicen? Agáchese, póngase a su nivel, mírele a los ojos, háblele con un tono asertivo, pues Sí, básicamente muchas de las cosas que esa estás me ha diciendo. funcionado muy bien. Entonces, la pregunta es si estas otras cosas que se dicen también crees que funcionan a nivel adolescente, porque yo me he hecho esa pregunta aquí mientras que te escuchaba hablar. Por Sí, ejemplo, una de las cosas que dicen sí. es no le diga qué no hacer, sino que dígale sí qué hacer. Entonces, por ejemplo, y hay veces le digo a Lucía, hija, no riegues, no sé, las blueberries con yogur en el piso. Eso se me sale muchas veces, pero yo ya he construido cada vez más ese hábito de decirle, hija, ten más cuidado con las blueberries cuando te las comes para que no se te vayan a regar. O sea, más, controla más cómo estás No, comiendo. claramente claramente eso funciona mejor Restrepo, pero el papá Zen tiene una vida muy limitada. O sea, Sí, eso también es verdad. eso, Ok. parce. Eso, ¡Que no regues eso, las blueberries! ese es el papá de los libros que vos estabas hablando. ¿Sí o qué? Exacto, El y uno papá trata de aplicar, uno trata No, al yo lo que máximo, hago es que le doy el pero el cuento para que papá, pero entienda sí parce, hay y más. ella cruce. como que va aprendiendo, pero obviamente para mí es un proceso de aprendizaje, puede que nunca aprenda, tienes razón en eso, puede que ella toda la vida riegue, no sé, yo pensaría que algún día va a aprender pues porque es algo muy breve, pero si uno lo extiende a otros conceptos puede que no lo quiera aplicar, por más de que uno le diga qué sí hacer, Sí, ¿ok? pero sí uno sí debería de poder decir las cosas más en positivo que desde el regañito o la llamadita de atención, ¿sí o qué? Sería Parce, a mí me parece eso tan más clave porque Es importante, que pero tampoco caer en esas cosas del pasado. Que si no come, vea, va a ser como estos sí, países, no, estos niños, vea, así todos pero y yo, desnutriditos. y yo No, creo esa que mierda. y yo creo que es de mucho sentido común, o sea, cómo nos gusta a nosotros que nos hablen también. Pues, sí, o que vos cómo respondes mejor ante las peticiones que te hacen, ¿no? Hacia los llamados de atención que te hacen en el trabajo, en tu casa, tu familia, tus amigos, lo que sea, ¿sí o qué? total. Entonces, es replicar eso. O sea, el típico, no hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti, sino que uno, Ujú. como uno está en una posición de autoridad con los hijos, uno cree que uno puede también, digamos, como que uno puede como alargar como esos límites un poco, porque es que me tienen que hacer caso sí o sí, es que yo los traje al mundo, pues mi esposa y yo los Exacto. traemos al mundo, es que me pertenecen y eso es más falso que una moneda de Más fácil cohetes. que un berraco. Sí, Casi Sí, queda ¿o para otro qué? episodio ese tema, sí. Entonces, bastante. Bueno, señores, eh, este fue el tema del día de hoy, del episodio de hoy. Carnudo muy Gómez, ya bueno, muy estoy bueno, muy Espero nervioso bueno. para el que próximo de Gómez, si men. Qué tema más carnudo. no, se volvió carnudo, se tornó carnudo, pero porque lo es, ¿cierto? Y Es que es muy carnudo. precisamente esa es la dicotomía, que normalmente pensamos que es algo muy sencillo, pero que cuando empezás como a pensarle al tema, es como que es que no es tan Mm, sencillo". Entonces vamos a echarle un Total. ojito a eso y bacano, si alguien tiene algún comentario que nos lo deje ahí tenemos el link de Linktree en nuestras redes sociales. Si quieren sugerirnos algún tema para que hablemos aquí, para que discutamos o para que nos enredemos un poquito más, al menos para que queden más preguntas, sí. menos para que nos queden más preguntas Más en qué preguntas. pensar, que ahí vamos solucionando. A lo bien, Total, ¿Sí o a no? lo bien, a lo bien. Bueno, muchachos, Listo, pues, se cuidan señores. pues. Señores, Adiós, pues. abrazo. Hasta la próxima. Pues, adiós. A ver, Eh, hey.